Yo quiero que vayamos al libro de Josué, porque el libro de Josué es hermoso porque nos habla precisamente de ese proceso que el pueblo de Israel tuvo que vivir para ir hacia lo nuevo que Dios les estaba diciendo. Dios quería hacer algo, Dios estaba dispuesto a obrar, pero ellos tenían que enfrentarse a lo nuevo. Y el libro de Josué nos narra todo lo que sucedió después de que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto, dando vueltas en el desierto, porque no estuvieron dispuestos a ir hacia lo nuevo que Dios les daba. Dios los sacó de Egipto, a lo mejor no sabes la historia, yo te la voy a resumir. Ellos estaban esclavos en Egipto, llevaban más de 400 años en Egipto. Y en esos 400 años ellos se acostumbraron, ellos se adaptaron, ellos se olvidaron que había una promesa para ellos de una tierra prometida. Y se olvidaron. Y ellos dijeron, mira, en Egipto tengo trabajo, en Egipto he sembrado, en Egipto tengo mi familia, aquí han nacido mis hijos, han nacido mis nietos, mis bisnietos, porque 420 años estuvieron en Egipto. Y entonces ellos empiezan a adaptar su mentalidad a la realidad que estaban viviendo, olvidándose que Dios tenía algo diferente. Y es un ejemplo claro, es un tipo de lo que verdaderamente sucede en la vida de muchos que tenemos a Dios en el corazón, que hemos escuchado sus promesas, que hemos recibido promesas, pero nos hemos acostumbrado a vivir en una realidad que no es a la que Dios nos ha llamado. Y entonces llega un momento que Dios dice, a ver, este no es el lugar que mi pueblo tenía que estar. Y entonces Dios empieza a permitir ciertas situaciones para que ellos se den cuenta que ese lugar, Egipto, no era el lugar que Dios quería para ellos. Había una tierra. Dios le mostró a Abraham la tierra de Canaán. Y le dijo, mira, todo esto hasta donde se te pierde la vista, todo esto es vuestro, será tuyo. Yo voy a hacer de ti una nación que va a ocupar esta tierra. Y Abraham era solo uno y la promesa siguió. Y cuando llega el momento, ellos se acostumbran. Fijaos el grado de costumbre que ellos tenían y de comodidad que tenían, que en un momento determinado Dios permite que los egipcios empiecen a esclavizarles y los empiezan a utilizar para hacer ladrillo, para hacer, ¿verdad?, sus ciudades y demás, y les duplican lo que es el trabajo, le complican la vida, y entonces cuando el agua ya la tenían por el cuello, que estaban asfixiados, que ya no daban más, se acuerdan de Dios. ¿Os suena? Qué cosa, ¿verdad? Mientras todo va bien, ay, bueno, está Dios, pero ¿cuándo realmente somos conscientes de la necesidad y de nuestra incapacidad? Y cuando las cosas van mal. Y entonces se empieza a poner la cosa complicada y ellos empiezan a llorar, a clamar. Bueno, Dios levanta un libertador llamado Moisés, los saca de Egipto, 10 plagas. Bueno, todo esto es tremendo, es maravilloso, hermano, ver cómo Dios intervino. ¿Y sabéis lo que hace Dios? Saca un pueblo de cerca de 2 millones de personas, ¿vale? Y los lleva 40 días caminando en el desierto. Habían vencido a los egipcios y los pone y los trae al límite de la tierra prometida. Y entonces le dice, esa tierra es la que vosotros tenéis que conquistar. Bueno, la historia te la resumo. Fueron espías, 12 espías fueron, 1 por cada tribu de Israel, 2 dijeron podemos y 10 dijeron que no. Y como, aunque no era democrático todo eso, ellos dijeron, bueno, lo que la mayoría diga. ¿Por qué Dios desistió? ¿Por qué? Porque cuando no hay intención de obedecer y de conquistar lo que Dios te da, Dios no puede hacer nada. Y lo que no hace Dios es perder el tiempo. Dios le dice, mira, esta gente no puede conquistar esta tierra que yo le doy porque tiene mentalidad de esclavo.
Y entonces da media vuelta, toda esta generación tiene que morir, 40 años en el desierto, y lo que os decía, fijaos cómo estaba Egipto metido en su cabeza y en su corazón, a tal punto que ellos añoraban la comida de Egipto. Dios hacía que cayera pan del cielo, el maná, hacía que en el medio del desierto una piedra diera agua, o sea, más sobrenatural imposible, pero ellos decían, ay, echamos en falta. Ay, qué bien estábamos en Egipto. Se olvidaron de los latigazos, se olvidaron de la esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces era imposible conquistar. Y ese es el problema. Algunos salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Y siempre están, y esto puedo, y puedo esto otro, y puedo esto, y por qué esto no, y por qué, siempre tratando de encontrar algún resquicio, ¿verdad? Para ver si, ay, pero aquí caminando siempre en la cuerda floja, en el límite, para un lado, para el otro, no, pero yo aquí estoy, pero ¿por qué? Porque el mundo no ha salido de su corazón. Y Dios dice, mira, es que esa vida no es a la que Dios te ha llamado. Entonces llega 40 años de caminar en el desierto, muere, el pueblo muere toda una generación, salvo de todos aquellos de 20 años para abajo, todos esos quedaron vivos. 40 años más tarde, el que tenía 20 tenía 60. Qué desperdicio, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo ya estoy ahí, arañando los 60. Qué diferencia cuando tenía 20. Yo era como flash. Ahora soy flash a pilas. Oh, no, uno se va. Sí, os reís porque os pasa, ¿eh? Y es así, 40 años perdidos en el desierto. 40 años perdidos en el desierto. Y eso es lo que, hermanos, Dios quiere que entendamos, que no tienes que seguir perdido en tu desierto. No tienes que seguir dando vueltas en tu desierto, porque hay algo de Dios que es nuevo para ti, que está preparado para ti, que Dios quiere que tú lo vivas. Pero mientras sigas dando vueltas en tu desierto, tal vez puede llegar un momento en el que reacciones, pero ya habrán pasado 40 años y has muerto muchas cosas, entre ellos la juventud. Y las cosas se hacen más difíciles. Y llegan aquí otra vez a la tierra prometida, y es donde nos encontramos con Josué. Y era todo un reto, porque ya fueron una vez y fracasaron. Ellos ya habían estado, Josué fue uno de los 12 espías que entró a la tierra para conocerla. Todo el pueblo, los que estaban ahí vivos, los que nacieron en el desierto, no conocían otra cosa. Pero ahí había muchos que habían estado, que habían llegado al límite, que habían escuchado a Josué y a Caleb decir, oh sí, es cierto, hay gigantes, pero nosotros vamos a entrar y vamos a conquistar, porque no lo vamos a comer como pan, decía Caleb. Nombre de fe. Y los otros, no vamos a poder. Entonces, venga, media vuelta, a morir al desierto. Y ahí estaban y llegan por segunda vez. Y esto también es hermoso entenderlo, porque Dios es un Dios de oportunidades. A lo mejor llevas años y has insistido una vez y otra vez y has llegado al límite, y siempre llegas al límite y lo ves y es como que lo tocas, pero no lo conquistas. Porque aquí estamos hablando de conquistar, no de entrar y salir. Y conquistar es vencer y permanecer.
Entonces no es suficiente con vencer una batallita. Hoy he vencido y he llegado al culto. Gloria a Dios. Amén. Todas esas batallitas te van a ayudar a conquistar. Pero si tú piensas que la meta tuya es la victoria puntual y momentánea en algún aspecto de tu vida, te estás equivocando. Si tú has llegado hasta aquí y has experimentado un día la gloria de Dios, no es para que luego te vayas otra vez al desierto y empieces a añorar. Ay, me acuerdo el día que tuve en una vigilia y Dios me bendijo. ¿Qué tiempo las vigilias? Y algunos piensan que es por hacer vigilias que Dios bendice. Entonces a mí me vienen y me dicen, pastor, tenemos que hacer vigilia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo recuerdo mis tiempos de vigilias. Y yo le digo, hermana o hermano, ¿el Señor se ha cambiado? ¿Es otro Dios? No, y entonces usted necesita realmente que nosotros montemos una actividad para que usted tenga relación con Dios. Y eso es lo que nos pasa a veces. Entonces llega Josué. Y ojo, segunda vez que llegaba. Y quiero hablaros porque muchos de vosotros, ojalá fuera la segunda. Algunos han sido muchas veces que habéis llegado hasta el límite y no lo habéis cruzado. No habéis entrado a conquistar. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Porque cuando hablamos de lo nuevo de Dios, no es lo nuevo nuestro. No es lo nuevo nuestro, es lo nuevo de Dios. Una realidad diferente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Fijaos que en Josué capítulo 1, yo quiero, para que entendáis un poquito, porque aunque no nos vamos a basar en todo este pasaje, pero leed por un momento Josué capítulo 1, verso 1 al 3. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, de vuestro pie. Así empieza el libro de Josué. El libro de Josué empieza con el inicio de una etapa nueva, pero una etapa nueva que tenía que conquistarse. Una etapa nueva que requería que se activaran, que no iban a poder experimentarla, vivirla, si no estaban dispuestos a conquistarla. Y ahí está diciendo, mira, ya Moisés ha muerto, se acabó. No puedes vivir del pasado, ya Moisés no está. O sea que Josué, o espabilas tú, o aquí te quedas. Bueno, no lo dice la Biblia, sabéis, ¿no? Esto de espabilar y demás, pero ¿me entendéis, no? O reaccionas tú. ¿Por qué? Porque, Josué, tú y todo este pueblo tenéis que entrar a conquistar la tierra. A lo mejor Josué hubiera dicho, bueno, si entro yo solo, a lo mejor mi familia, me meto ahí en un lugarcito que no sea muy complicado. Pero no, era tú y todo el pueblo. Y entonces ellos llegaron a un límite que era el río Jordán. Un límite. Ellos llegaron y aunque había tierra de esta orilla del río, ¿verdad?, destinada para una de las tribus, la realidad era que la mayor parte, la casi totalidad del territorio estaba del otro lado del Jordán. Entonces ellos dijeron, llegamos hasta aquí, Dios, mirad detrás, mirad la otra orilla, todo eso es nuestro, todo eso Dios nos lo ha dado. Pero estaba el Jordán en el medio. Y eso es lo que les pasa a algunos. Vienen a los cultos, empiezan a escuchar la palabra, la alabanza, la adoración, y dicen, eso Dios me lo ha prometido también a mí. Dios me ha dicho que me va a bendecir, Dios me ha dicho que me va a acompañar, Dios ha dicho que iba a estar conmigo todos los días, pero me siento seco, me siento frío, me siento duro, pero todo eso es mío, todo eso Dios me lo prometió, todo eso también es para mí, pero lo ven y lo ven de lejos, porque hay un límite que no se cruza, un límite que
que no se deciden a cruzar. Por eso a veces decimos, mira, pasad aquí adelante, porque para muchos es el llegar hasta aquí, es cruzar límites, vencer la vergüenza, romper con el qué dirán, porque eso también cuántas veces nos limita. Y llegan hasta aquí. Y te voy a decir algo, Dios no obra más aquí que allá. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que Dios no es que, ay, bueno, se mueve solamente aquí, en estas dos baldosas. Que no, Dios obra donde hay un corazón quebrantado. Pero para muchos el llegar hasta aquí es superar límites. Y a esto es a lo que vamos, a lo que vamos. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere obrar. Lo hermoso de todo esto que Dios quiere estar en nuestros asuntos. Por eso el conquistar no era una cosa del pueblo, era una cosa de Dios. El pueblo iba a dar la cara, pero Dios iba a estar con ellos. Lo mismo pasa contigo. Jesús vino y le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces viene la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, entonces Él ocupará mi lugar, pero no a vuestro lado, sino en cada uno de vosotros. Porque Dios no nos deja huérfanos. Dios se ha comprometido a estar en nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque nuestros asuntos, en teoría, deberían ser los asuntos de Dios, si es que has rendido tu vida a Jesús. Porque no es Dios el que está a tu servicio. No sé si lo sabías. Tú eres el que tienes que estar al servicio de Dios. Nosotros somos los siervos, Él es el Señor. ¿Lo entiendes a esto? Entonces un siervo no le puede decir a su Señor: oye, así no, hazlo para aquí, para allá. No, el siervo tiene que obedecer. Por eso yo he querido titular este mensaje de una manera, bueno, que genera como estas películas que te dejan el final abierto. Y el título es: cuando Dios está en el asunto. Añádele tú todo lo demás. Tendríamos que poner 3 puntitos suspensivos ahí. Igual los de multimedia lo pueden poner. Cuando Dios está en el asunto, entonces la familia funciona. Cuando Dios está en el asunto, entonces creces espiritualmente. Cuando Dios está en el asunto, podrás conquistar lo nuevo. Cuando Dios está en el asunto, todo lo que Él ha prometido se cumple. Porque Él es el que hace que todo lo que para nosotros es imposible sea una realidad. Cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, añádelo. Cuando Dios está en el asunto, vas a ser una persona espiritual. Cuando Dios está en el asunto, vas a ser alguien que va a vencer la tentación, que va a vencer al pecado. Cuando Dios está en el asunto, serás un siervo de Dios. Cuando Dios está en el asunto, serás una sierva de Dios, útil en las manos de Dios. Es decir, cuando Dios está en el asunto. Y aquí Dios quiere estar en nuestros asuntos. Por eso, si no entendemos que la única manera de conquistar, de entrar a lo nuevo, de recibir esa realidad que nosotros ahora no estamos viviendo, pero que anhelamos porque ha sido prometida por Dios, la única manera para lograrlo es si Dios está en el asunto. Es decir, si Dios obra para introducirnos en esa realidad que para nosotros es lejana y es nueva. Por eso estoy tratando de darte un mensaje claro. Solamente podrás conquistar aquello que tú crees que puedes conquistar. Pero si tú crees en Dios, podrás conquistar aquello que crees que Dios te da para conquistar. Es muy diferente, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Si Dios está en el asunto, entonces las cosas serán diferentes.
Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, porque claro, Dios está en el asunto, es decir, Dios obra, pero ¿cómo obra Dios? Y es el concepto, la confusión que hay. Algunos, insisto, la semana pasada estuvimos hablando de este hombre enfermo después de 38 años iba a un estanque para ver si se movía el agua y él pensaba que ese agua que creía que se movía en el estanque de Betesda le produciría sanidad. Es decir, pensaba en el estanque, pensaba en el agua, pensaba en el ángel que iba a bajar. Eso era lo que le habían dicho, pero ahí estaba Jesús. Y Jesús no necesita ninguna ayuda, Jesús no necesita ningún accesorio extra. Lo único que necesita Jesús es gente determinada, decidida a ir a por lo que Él quiere que vayas. Y esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Porque si no, esto no encaja. Si tú estás dispuesto a ir, si estás dispuesto a conquistar, si estás dispuesto a ir hacia lo nuevo de Dios, porque si no estás dispuesto, da igual todo lo demás, da igual todos los domingos que vengas, todas las ofrendas que des, todo eso da igual, hermano, porque nosotros no le compramos los favores a Dios, nosotros vivimos por gracia, por misericordia. Tu ofrenda que piensas que das mucho y por eso Dios te tiene que responder, nada. El Dios de Dios, el Señor de señores, dueño de todo el universo, tú piensas que necesita los euritos tuyos. No. Esos euritos, ¿sabes para qué sirven? Para romper tal vez esos límites que tienes en tu corazón, que siempre vives en la desconfianza, que siempre vives en la racanería. Espíritu de racanería, decía un hermano, ¿no? Yo no sé si eso existe, pero que vives ahí en el egoísmo. No tienes para pensar en las misiones, pero sí tienes para cambiar el televisor porque hay uno más grande que el que tienes. Y ese de 400 pulgadas que tienes ahora te resulta pequeño. ¿En serio? Algunos ven el televisor desde la casa del vecino. Es tan grande. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? Mira, Dios obra a través de la revelación de sus propósitos. Fíjate lo que dice Josué capítulo 3, verso 7 en adelante. Entonces Dios dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, fíjate, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ellos tienen que entender que no era Moisés, era yo a través de Moisés. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Dios le está dando un mensaje, no era Moisés. Moisés se fue, pero yo sigo estando. Y un día cambiaremos de pastor, el pastor se irá, ya no estará y vendrá otro. Pero ¿sabéis cuál es la garantía de que esto va a funcionar? Si el Espíritu Santo de Dios sigue obrando y sigue estando aquí. Y esto es así. Entonces nosotros no nos atamos a la persona, no nos atamos a la estructura, al local, ay, no, aquí es como que es el lugar idóneo. No, es realmente ligar nuestra vida a Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Métetelo en la cabeza. El Espíritu Santo de Dios ha venido para que, como Dios obró haciendo bienes, sanando a necesitados y enfermos a través de Jesús, también Él lo puede hacer a través tuyo, porque Él ha venido a morar a tu vida. Entonces es Dios el que lo puede hacer. Y entonces le dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Los va a echar a todos. ¿No era más fácil decir a todos los que están, en lugar de nombrar todo esto? Pero Dios le pone nombre y apellido, porque no es lo mismo echar la pereza que echar el vicio,
del alcohol. Todo tiene nombre y cada uno actúa de una forma determinada y Dios es específico. Dios no obra al tuntún y al mogollón, como decimos nosotros. Dios obra específicamente. Y lo que para ti es algo imposible, tal vez para otro no lo es, pero da igual. Tal vez lo que para otro es un imposible, para ti no lo es. Por eso dice, en esto conoceréis. ¿Qué conoceréis? Y que Dios va a obrar. ¿Por qué Dios dice, yo os lo voy a echar? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, por eso es tan importante la revelación de su propósito. La manifestación de Dios va en relación a su propósito. Si nosotros ignoramos cuál es el propósito de Dios, ignoramos si estamos caminando correctamente para que Dios se manifieste. Y esa es la realidad de algunos. Todos los que hace Dios va en relación a su propósito. Dios te quiere bendecir, ¿sabes por qué? Porque tiene un propósito y es que seas la sal y la luz de este mundo. Dios quiere sacarte de la carnalidad. ¿Sabes por qué? Porque tiene un propósito de que el que te mire vea a Jesús y seas referente y bendición para otros. Dios quiere cambiarte el carácter. ¿Sabes por qué? Porque tiene el propósito de que no destruyas tu familia. Y así podemos entrar en toda la lista de cosas que Dios quiere hacer porque hay un propósito. Dios no obra fuera de sus propósitos. Métete eso en la cabeza, dile al que tienes a tu lado, hermano, Dios no obra fuera de su propósito. Dile, Dios no obra fuera de su propósito. Dios tiene un propósito. Dios no va a hacer nada fuera de su propósito. Por eso algunos se frustran, porque ponen por delante sus propósitos, aunque sean, entendedme bien, muy espirituales. Ay, Señor, voy a hacer esto, porque entiendo que esto es tu propósito. Y dice, yo no te he mandado. Así que te lanzas tú, que quieres andar por ahí. No, es que Dios me ha llamado, he entendido en la palabra que me va a ver las naciones. Vete tú. Porque es tu propósito, búscate la vida y hazlo como puedas. Pero cuando Dios te mueve, Dios provee. Es que esa es la diferencia. Porque en medio de su propósito, Dios siempre está. Si tú pierdes de vista el propósito de Dios, entonces no tienes rumbo. Y empieza la lucha. Y empezamos a pedirle a Dios que bendiga nuestros planes cuando lo correcto siempre es ir a Dios y decir, Señor, ¿cuáles son tus planes? Revélamelos y muéstrame porque yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. ¿Me tengo que casar con esta mujer o no? Claro, yo no lo pregunto ahora, llevo ya 36 años vamos a ser de casados en agosto. Amén, gloria a Dios. ¿Veis que Dios existe? Que me haya aguantado 36 años, esto es milagro, hermano, milagro. Pero es que esta es la realidad. Dios obra en base a su propósito. El propósito era entrar a la tierra prometida, pero no de cualquier forma, que ahí entra lo segundo. Conocer el propósito de Dios a nosotros nos tiene que ayudar para saber hacia dónde tenemos que ir. Pero luego Dios nos tiene que revelar cómo debemos ir. ¿Entiendes? No es lo mismo saber hacia dónde voy que saber no solamente hacia dónde voy, sino cómo llego hasta ahí. Y ese es el bloqueo que algunos tienen. Mirad, yo pongo un pequeño ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco. Él se convierte, empieza a hablar, a predicar y demás, pero la gente no se fiaba de él. Bueno, luego tú lo ves en el libro de los Hechos, que viene el Espíritu Santo y le habla a la iglesia y le dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo, dice Dios, a través del Espíritu, yo les y les voy a encomendar. Fijaos qué cosas, no le habla a ellos, le habla a la iglesia. Y entonces la iglesia, ellos oran, el liderazgo ora, y oran por ellos y los envían. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, se mueve para cumplir sus propósitos y vale todo. No somos islas. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, desde que se convirtió hasta que salió, pasaron más de 15 años. Y dice la palabra que Pablo estaba en la iglesia de Antioquía
no estaba sentado en la última fila, todo mosqueado así. Dios me llamó y aquí estoy teniendo que aguantar, todavía sigo chupando culto con estos. Y aquí tengo que seguir aguantando. Y aquí tengo, y la escuela de capacitación, ya la he hecho 1000 veces a la escuela de capacitación. Y tengo que seguir aquí. Dios tiene su tiempo. Y entonces en su tiempo lo pilla a Pablo, el Espíritu Santo, ministrando al Señor estos. Bernabé y Saulo estaban ministrando a Dios, sirviéndole a Dios donde Dios les había puesto. Pero sabía muy bien que tenían un propósito. Pablo tenía un propósito que Dios le había revelado. Yo te he aparecido a ti para mostrarte lo que tienes que padecer por mí. ¿Por qué? Porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, Saulo, que sepas que yo te voy a mandar a los gentiles. Un judío, más judío que judío, que perseguía a los gentiles y encima perseguía a los cristianos. Dios le dice, mi propósito contigo es que llenes el mundo del evangelio, el mundo conocido. Cuando llegó el momento, Dios lo hizo. Dios siempre, por eso, si Dios está en el asunto, cuando Dios está en el asunto, las cosas funcionan. Y aquí no podían entrar a conquistar de cualquier forma, iban a entrar de una forma sobrenatural, hermanos. Para los que no sabéis la historia, ya iremos leyendo algunos pasajes más. ¿Sabéis qué? El río se abrió, yo te estoy haciendo spoiler, mira, se abrió el río. Estaba el límite y el río lo abrió Dios. ¿Y por qué lo abrió? Porque Él se involucra en sus propósitos. Porque el propósito era conquistar la tierra y para ello tenían que cruzar el Jordán. Entonces Dios se involucra. ¿En qué? En su propósito. Dios interviene. ¿En qué? En su propósito. Iban a entrar a conquistar, pero no de cualquier forma. Tenían que entrar a conquistar. No era cruzar el Jordán para luego decir, mira qué bien, se nos abrió el Jordán y ahora qué hacemos. No, ellos sabían que tenían que entrar para conquistar, es decir, para vencer y permanecer, porque esa tierra era para ellos. ¿Lo entendemos esto? Por eso todo lo nuevo encierra un reto. Lo más cómodo es estar aquí, bueno, que otro lo haga. Pero no, tú eres parte de esto. Y hay un reto que vas a tener que asumir, porque si no te pegarás toda la vida dando vueltas en el desierto. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en esa realidad. Y es muy importante que identifiquemos si lo que nosotros anhelamos tiene que ver con su plan y su propósito. Porque a lo mejor estás perdiendo el tiempo peleando en algo que Dios no te ha dicho que pelees. Porque si tienes la certeza de que lo que estás haciendo y los pasos que estás dando es de Dios, son de Dios, entonces vea por ello. Vea por ello. Vea por ello. No era suficiente con saber el propósito. Ay, mira, Dios nos ha dado para conquistar. Dios dice, te vas a tener que cruzar. Vas a tener que cruzar el Jordán y vas a tener que pelear luego contra la gente que está ahí y vas a tener que echarlos, pero no te preocupes porque yo estoy en el asunto. Gloria a Dios, ¿no? Eso no sé si te anima a ti. A mí me anima muchísimo porque yo de verdad cuando me enfrento a muchos problemas, muchas circunstancias y demás, yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios dice, yo estoy en el asunto. Por eso alguno me ve y dice, mira, este pastor qué chulo, va como desobrado. ¿Qué va? Me tiemblan las piernas en muchas ocasiones y ando angustiado porque no sé ni por dónde disparar. Pero viene Dios y dice, yo sí tengo claras las cosas. Fíjate de mí porque yo estoy en el asunto. Y yo digo, amén, Señor. Si tú estás en el asunto, vamos a vencer. Y entonces dice el verso 11, fijaos lo que dice de Josué capítulo 3. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Bueno, y empieza a explicar lo que tenía que hacer. Pero fijaos que en el verso 11 dice, he aquí el arca del pacto del Señor
el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. En medio del Jordán. Anteriormente Josué le dice: vosotros sabréis que Dios está con vosotros porque tendréis la victoria. Habrá gente y vais a vencer. Echaremos a todos los enemigos que tengamos porque Dios va a pelear por vosotros. Amén. Pero ahora tenéis que entender que no podéis cruzar el Jordán de cualquier forma, de cualquier manera. Solamente se pueden cruzar los límites hacia lo nuevo de Dios cuando nosotros dejamos que el poder de Dios se manifieste. Es decir, que la manifestación del poder de Dios es indispensable. Es fundamental. Dice: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. ¿Y qué tiene que ver esto con el poder de Dios? Mirad, el arca del pacto era una pequeña caja de más o menos 1,20 m por 60 y tantos centímetros de alto, 60 y tantos centímetros de ancho. Y adentro había ciertos elementos que Dios había dicho que debían de estar. Ahí estaban las tablas de la ley. ¿Sabes qué significa eso? La justicia de Dios. Dentro había maná. ¿Sabes lo que significaba el maná? Provisión de Dios. Y ahí estaba la vara de Aarón, que en un momento cuando el pueblo se puso así raro y demás, la hizo reverdecer. Una vara seca, la puso ahí y empezaron a salir hojas. Eso habla del respaldo de Dios. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que el poder de Dios no se manifiesta de cualquier manera. Nosotros tenemos que cruzar el Jordán. Dios ha dicho: lo voy a separar, vais a cruzar en seco. Será algo sobrenatural. Pero para que esto suceda, aquellos que tienen la unción, aquellos que pueden portar la presencia de Dios, son los primeros que se van a tener que mojar. Dios está relacionando totalmente el milagro con la condición de aquellos que iban a ser usados para el milagro. El sacerdote tenía que prepararse. De hecho, si tú ves en el capítulo 3, los primeros versículos también, Josué le dice al pueblo que se tenían que santificar. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer maravillas entre ellos. Tenían que circuncidarse los que no se habían circuncidado. Tenían que mantener una serie de condiciones para que cuando llegase el momento de la batalla todo el ambiente sea el propicio. Entonces los sacerdotes tenían que estar preparados para portar el arca. Y dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, es decir, mi presencia, mi poder, mi provisión, mi capacitación, mi respaldo estará delante de vosotros para que los límites se crucen. No es de cualquier forma. Ay, Señor, yo quiero servirte. Amén. Tendrás que cruzar el límite. No se cruza de cualquier forma. Consagración y presencia de Dios. Jesús lo dejó claro, cuando sus discípulos, después de haber estado casi 3 años y medio con Él, llega el momento de ser soltados solos, les dijo: ya tenéis toda la teoría, pero os falta aquello que os va a dar el poder. Y lo que os va a dar el poder es mi presencia en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, vendrá a morar con vosotros, en vosotros. Y cuando esté en vosotros, entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder de Dios. Por eso los límites, hermanos, no se cruzan con buenas intenciones. ¿Cuántas veces has fallado y has dicho: no lo voy a volver a hacer, no lo voy a hacer más? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y a los 4 días, porque te sientes afligido, pero a los 4 días vuelves a caer. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Eso es porque hace falta el poder de Dios, hermanos. Y ese poder nos lleva a un tercer elemento del cómo Dios obra. Porque dice el Josué capítulo 3:13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Dios, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán,
las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Los sacerdotes toman el arca, había propósito, estaban esperando que el poder se manifestara, pero para que eso sucediera era necesario que hubiera fe. Ellos tuvieron que meterse al agua cuando todavía el río estaba corriendo. De ahí viene la expresión, hermano, ¿usted quiere ver el resultado? Mójese. Porque algunos quieren que primero se divida el Jordán para luego mandarse. Ay, no, bueno, no sé, yo quiero ver, voy a probar en este que lo conozco. Si funciona en este, a lo mejor me lanzo. Esto es una cuestión de fe. El poder de Dios no se manifiesta, hermanos, en cualquiera. Es necesaria consagración, es necesaria presencia suya, es decir, estar destinados para portar la presencia. Y solamente un hijo de Dios puede portar la presencia de Dios, porque solamente un hijo de Dios que ha pedido perdón a Dios puede ser templo del Espíritu Santo. Ahí Dios morando. Pero nuestra fe frena, si es muy pequeñita, la manifestación del poder de Dios. Por eso es tan importante que la fe sea puesta en acción. Y entonces algunos dicen, vale, yo quiero el resultado, pues marcha. No, pero no sé, me da cosa, me da miedo, tengo no sé qué, tengo incertidumbre. Pues bueno, eso es problema tuyo. ¿Crees que Dios te puede ayudar? Sí, entonces marcha. Ya, pero es que... Y estamos toda la vida poniendo excusas. Excusas que nos llevan a vivir derrotados, viendo las cosas de lejos. El Jordán se tenía que abrir. A lo mejor hubiera sido más fácil mandarles a hacer barcas. Esa es la mentalidad humana. Pero Dios no obra así, Dios no te va a mandar a hacer una barca, Dios te va a respaldar, porque cuando Dios está en el asunto, entonces el río se abre. Cuando Dios está en el asunto, los límites se rompen, se quebrantan. Cuando Dios está en el asunto, lo que para ti es imposible, para Dios no lo es. Y entonces empiezas a ver la gloria de Dios, porque Dios está en el asunto. Y eso es lo que el pueblo tenía que entender y lo que nosotros tenemos que entender. Tuvieron que marchar. Yo estoy, perdonadme la expresión, a veces cansado de escuchar. Yo quiero, pero no hacen nada. Yo quiero vivir mejor, tener mejor salario. Ponte a estudiar, prepárate en algo, aprende un oficio, haz algo. Porque no te van a ir a buscar tumbado en el sofá, viendo la tele. Y esto, hermanos, no es carnalidad. Estos son principios espirituales. La palabra a mí me enseña y me dice que el que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Fijaos al punto al que lleva. Y esto es el Nuevo Testamento. Algunos dicen, es que la ley nada. Esto es en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, esto... O espabilan y curran porque esto les gusta vivir del morro. No sale eso, no lo busques esa palabra en la Biblia. Pero les gusta vivir eso, que les solucionen todos los problemas. Tú quieres, tendrás que dar pasos, tendrás que activarte. Tú quieres, realmente ver la gloria de Dios. Tendrás que orar más, tendrás que ayunar más, tendrás que clamar más. Pero actívate. No esperes que venga un día, que vengas al culto y te encuentres una nubecita que te tire, una lluvia. Que no, hermanos, Dios quiere empapar tu vida con su presencia, con su amor, con su poder. Pero para eso nosotros tenemos que dar pasos. La tierra no se conquista sola. Los enemigos no se van a ir. Los enemigos no salieron ahí diciendo, uy, nos hemos enterado que del otro lado del Jordán están los israelitas. Venga, muchachos, se acabó. Hay que rendirse. Vamos allá todos y nos rendimos y le damos nuestras ciudades. No, el enemigo te va a enfrentar, te va a confrontar, te va a pelear, te va a batallar. Y si tú no marchas, si tú no avanzas, no hay victoria. Por eso necesitas la fe. Porque aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios no nos deja abandonados, pero depende de nosotros. Por eso yo quiero
Los hermanos de la alabanza que por favor vengan aquí. Ese río era un límite. Yo no sé cuál es tu límite. Aquí se llama Jordán. Yo no sé cuál es tu límite. No lo sé. Ponle el nombre que tú quieras o que tú entiendas. Pero que sepas que todo aquello que no te deja ir a lo que Dios tiene pensado para ti es un límite. Y ese límite no se va a abrir solo. Vas a tener que marchar. Vas a tener que meterte. Vas a tener que creer. Vas a tener que entender que es el plan de Dios que cruces ese límite. Porque el plan de Dios es que cruces ese límite para que conquistes y poseas la tierra que Él te da. Nadie lo puede hacer por nosotros. Ni siquiera Dios, si nosotros no estamos de acuerdo con Él. Por eso es hermoso saber que cuando Dios está en el asunto, los ríos se abren. Cuando Dios está en el asunto, lo que es imposible para nosotros empieza a ser posible, porque Dios está en el asunto. Dios está ahí en el asunto. Y esto es lo que yo quiero que nosotros hoy guardemos en el corazón. Para ello voy a pedir que nos pongamos en pie. Voy a pedir que las puertas de la calle, no sé si están abiertas, que se cierren, ¿no? No pueden estar. Amén. Dios está en el asunto. Eso es lo único que nos va a sostener, hermanos. Saber que Dios está, que Dios está. Pero vamos a tener que ser capaces de entender que Él no entregó a su Hijo Jesús a morir por ti para que vivas lejos de su propósito. No es así. Él tiene un plan, tiene un propósito. Tienes que conocerlo, tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. Porque si no, serás de la generación que muere en el desierto. Yo no quiero, hermanos, de verdad, os lo puedo asegurar. Yo no quiero que me pase el tiempo y que diga, hoy si yo hubiera hecho esto otro, lo de aquí, lo de más allá, si hubiera obedecido a la palabra, si hubiera prestado más atención, si me hubiera empapado de lo que Dios quería para mi vida, si hubiera tomado decisiones más acertadas, si le hubiera preguntado a Dios antes de tomar decisiones, si hubiera, mira, yo te voy a explicar algo. Y te voy a decir unas palabras de mi suegro, que siempre las recuerdo. Él ahora está en la presencia del Señor. Pero él me decía, Juan Carlos, lo que tengas que hacer, hazlo, porque el hubiera no existe. El hubiera solamente sirve para lamentarte y justificarte. Pero el hubiera no existe. Lo que existe es el hoy, el ya. El pasado ya pasó. Lo que no hiciste, no lo hiciste. Y el futuro no lo sabes. Pero hay un propósito. Y si hay propósito, entonces hay límites que cruzar. Y ese es el presente. Hoy, ya, ahora, es el momento de cruzar límites. Y saldrás de este lugar y mañana volverás a encontrarte. Y fíjate qué fuerte que el río no se quedó abierto siempre. Si tú lees el pasaje, llegó el momento que los sacerdotes estuvieron en el medio del Jordán, el agua estaba retenida por Dios, pero cuando terminó de pasar todo el pueblo, 2 millones de personas aproximadamente, Dios retuvo las aguas,
Pero cuando ya pasaron todos, las aguas volvieron a su cauce. Porque los límites siempre están. Lo que pasa es que hay que cruzarlos. Nunca más se volvió a abrir el Jordán así, de esa forma. Fue necesario que el pueblo viera que cuando Dios está en el asunto, los límites se abren y podemos pasar en seco. Por eso quiero dejarte con esto en el corazón. Cuando Dios está en el asunto, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para el que cree. Cuando Dios está en el asunto, Él respalda su propósito. Cuando Dios está en el asunto, Él te va a ayudar, porque Él echará fuera tus enemigos. Al Eteo, al Jebuseo, al Gergeseo, lo echará, porque Dios está en el asunto. Y yo quiero hoy terminar este tiempo, porque a lo mejor no eres consciente de eso y no le has dado lugar a Dios que Él esté en tus asuntos. Y eres de los que se busca la vida a su forma, a su manera. Y bueno, cuando las cosas apremian, te acuerdas de Dios y dices, bueno, Diosito mío, ayúdame. Tú sabes que yo he ido al culto, que aguanto a mis responsables de discipulado. No hay nada más glorioso y más grande que estar en su presencia. No lo hay. Y tienes que identificar tu Jordán. Y hoy es el momento de decidirte a cosas. Yo no quiero esperar a mañana y al domingo que viene. No sé qué va a pasar con nosotros, si estaremos o no. Yo lo único que sé es que hoy es el momento para decirle a Dios, Señor, allá voy. Quiero cruzar el Jordán, pero lo quiero cruzar a tu manera. A tu manera, Señor, no a la mía, a la tuya. El 6 de junio de 2026 estamos llamados a la convocatoria nacional de oración que realiza España. Oramos por ti, oramos para que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10. No es una frase al uso, ni tampoco algo para repetir sin sentido cuando oramos. Hágase tu voluntad debe ser una revolución espiritual. En una España que quiere autonomía sin autoridad, espiritualidad sin arrepentimiento y fe sin obediencia. Esta oración es revolucionaria, porque si Dios realmente hace su voluntad, nuestras prioridades cambiarán, nuestra comodidad será confrontada, la Iglesia perderá el miedo y nuestra nación disfrutará una nueva oportunidad. ¿Estamos dispuestos a que empiece por nosotros? Hágase tu voluntad. Es una petición para que Dios gobierne, aunque eso lo sacuda todo. Y empieza con la Iglesia. Señor, haz tu voluntad, empezando por mí, empezando por tu Iglesia. Anota la fecha, 6 de junio de 2026 en tu provincia, en tu ciudad. Te esperamos. Para vivir lo nuevo de Dios, tenemos que estar preparados. Para estar preparados, tenemos que cambiar. Hola, ¿qué tal amigos? Generación de Impacto, que Dios os bendiga muchísimo. Somos Samuel y Valeria. Nada, nos pasamos por aquí para deciros
que estamos muy emocionados porque podremos estar con vosotros del 9 al 11 de julio en ese retiro, en ese campamento de metamorfosis. Dios, estoy seguro que nos va a hablar, nos va a retar, nos va a desafiar, así que prepárate, abre tu corazón a todo lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Eso es, chicos, os esperamos, estamos ansiosos de veros y disfrutar y recibir del Señor. No perdáis la oportunidad y apuntaros, os esperamos. Dios os bendiga. Un abrazo. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.